Buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Quiero agradecer en principio, Javier, a todas las personas que desde antes que nosotros empecemos están reclamando. Y hay uno ahí que dice, Javier, que ojalá que no duremos 45 minutos, sino más tiempo. Gracias a todos los que nos miran con ojos de cariño. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero el resultado de nuestro esfuerzo de todos los días se mira compensado con estos mensajes, Javier, de Costa Rica, de Estados Unidos, de todos lados, Javier. Sí. Fíjate que yo siempre me soñé, cuando estábamos en radio, tener una emisora de onda corta. Y aquí vino alguien, que creo que ya murió, le decía Chuleta, yo, y me trajo una radio de onda corta. Son pequeñonas. Y era en 1 kilo. Una radio de onda corta en 1 kilo tiene una inmensa cobertura. Es mucho mayor que la AM y la FM. Nada más que con aquellas características que tenían, que se subía, que se bajaba, que se metía ruido. Sí. Y yo quería, en esa época, que mis comentarios y las transmisiones de la radio fueran a nivel internacional. Aquí Onda Corta solo tenía La Voz de Nicaragua o Radiodifusora Nacional en la época de Somoza. Sin embargo, el internet y su magia nos lleva ahora al mundo entero, porque la onda corta tiene limitaciones. Por ejemplo, Radio Habana Cuba tenía 25 kilos, la radio La Voz de los Estados Unidos 100 kilos, y incluso La Voz de los Estados Unidos estuvo transmitiendo en AM. Sí. En 1670, algo así, kilohercios. Pero ese alcance, digamos, que nos da el internet con todos los problemas que tiene, claro, que es tan deficiente, lo mismo las otras compañías, nos permite hacer esa magia que yo quise hacer cuando empezaba en mis años nuevos en radiodifusión, de hacer llegar la señal noticiosa nuestra tan lejos al éter. Ahora lo tenemos en internet. Mira, estaba viendo antes de entrar, Alan, yo quería ayer se me quedó un saludo que realmente quiero retomar el día de hoy para entrarle ya a los temas, porque la gente ya comenzó a aportar sus preguntas y sus propuestas en nuestra página de Facebook Live. Quería enviarle un saludo a todo el grupo de nicaragüenses que viven en Seattle, en el estado de Washington. Esta gente es muy dinámica, en los últimos días ha estado muy activa, organizando vigilias religiosas, asistiendo a misa, manifestándose en las calles también, en pro de la democracia en el país. Un saludo a ellos y un gran reconocimiento, pues, y ojalá se mantengan unidos y comunicándose en este momento. Y también tenemos a Johanna Osorio y otra persona que también nos envían saludos desde Costa Rica. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Gracias por la fineza y la molestia de escribirnos. La página Infocenit del Vaticano hace una publicación de un reporte que hace, me imagino que el corresponsal aquí, que es un sacerdote, y anuncia, digamos, una concentración para este 28, encabezada por la Iglesia Católica, luego de lo expresado por el presidente de la República en su entrevista en Fox, cuando habló de que hay parcialidad de parte de la Conferencia Episcopal o algunos obispos en relación con el asunto del diálogo nacional. Sin lugar a dudas, esta tiene que ser una concentración grande, porque la encabeza la Iglesia, y la Iglesia en Nicaragua la Iglesia Católica tiene el 55% estadísticamente de aceptación entre la gente, entre los cristianos, porque los evangélicos son cristianos también. Por otro lado, Javier, el PLC está reclamando participación en el diálogo. Yo pienso, Javier, que si aquí estamos hablando de diálogo, porque el gobierno, le interpreto yo a Daniel en sus declaraciones en Telesur que va a volver al diálogo, y en donde manifiesta también
que hay proximidad o ha habido acercamiento entre él y el cardenal Brenes. Yo pienso que todos los sectores tienen que estar representados independientemente de eso, y voy a dar una explicación, Javier. En elecciones, porque aquí lo que se está hablando es de elecciones y que se van a adelantar las elecciones, los liberales tienen un 10%, Javier, que puede ser decisivo en una elección. A muchos no les gustan los partidos. Yo soy uno que no me gustan los partidos políticos, no pertenezco, y lo he dicho muchas veces, a ningún partido político, pero si aquí va a haber entendimiento nacional, el entendimiento nacional tiene que ser entre todos. No puede ser con este me entiendo, pero con este no me entiendo. Si es que realmente aquí se va a buscar una situación que pueda superar la crisis, la violencia y la destrucción y quemas de casas y de instituciones del Estado y todo lo que hemos visto, que frene los enfrentamientos en que han muerto tantas personas a balazos de uno y otro lado. Entonces sí pienso, aunque repito, no tengo partido político, que el entendimiento tiene que ser nacional. No puede ser con este me entiendo y con este no me entiendo. Tiene que ser entre todos. El problema, independientemente que hayan condenas como la del Congreso de los Estados Unidos y se hayan producido situaciones de fricción como las de la OEA en la condena a Nicaragua y el respaldo a la Comisión de Derechos Humanos, que lo miro correcto, también los crímenes hay que investigarlos, pero el entendimiento tiene que ser nacional. Ese es mi punto de vista. Bueno, viva Santana también, Alvarito, que está en California, nandaimeño 110%, Alvarito. Efectivamente, hoy están las fiestas de Santana en Nandaime, en Masaya hay una procesión y en otros lugares. Un saludo a todos los que están celebrando a Santa Ana en el país. Bueno, la pregunta del día de hoy es: ¿dónde estamos a 100 días del inicio de las protestas? Es un tema muy amplio. Vos acabas de abordar un punto. Sin embargo, yo me iría más allá para tratar de analizar dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, qué es lo que ocurre. A las 2 de la tarde hay una marcha, hay un concierto, un acto político, pues, un concierto de los autoconvocados en Rubenia. La policía llegó muy temprano en la mañana y está llena de camionetas la zona, pero yo no creo que eso vaya a impedir la situación. Hablar hoy en día de cómo están las cosas en el país es realmente lamentable, doloroso, Alan. Hay una ola de represión a nivel nacional que realmente, te digo, no tiene precedentes, ni siquiera en la época de Somoza. Tengo una información y por familiaridad, por la familiaridad que hay con familias chontaleñas, yo le doy credibilidad, viniendo de estas personas, de que en la ola represiva que se ha desatado en Acoyapa, por ejemplo, en el departamento de Chontales, es tan terrible. Ayer capturaron a uno que fue diputado de la UNO, Nardo Sequeira, y detuvieron también a un constructor, un empresario dedicado a la construcción. Y eso hace que la situación en Acoyapa sea de caos, de terror. Andan las camionetas de los parapoliciales buscando a los jóvenes en sus casas. En las tinas de las camionetas, Alan, tal vez Werner se concentra un poco más en lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? En las tinas de las camionetas, Alan, andan perreras, o sea, casas para perros, donde están metiendo a los muchachos. Y por eso decía yo le doy una alta credibilidad a lo que están diciendo. El padre Edwin Román decía, él es el sacerdote de la iglesia San Miguel de Masaya, hablaba de la situación de unos 200 jóvenes, podrían ser menos, podrían ser más, esa es la contabilidad que él tiene, que están siendo perseguidos en las laderas de la laguna de Masaya y en sus alrededores. El día de hoy es un día de mucha represión. Estos días pues son de mucha represión en el país.
una represión que no va a llevar, desde mi punto de vista, no va a ningún lado, y no abona ni siquiera a la retoma del diálogo nacional, sea cual sea la reformulación que se vaya a hacer. Independientemente de que si vas a incorporar más actores o no lo vas a hacer, el diálogo se la están poniendo difícil al país, no solo a los obispos, al país, porque Alan, este reclamo de que no puede avanzar el diálogo mientras se dé esta ola represiva, se planteó en mayo. En mayo, una vez que comenzó, que se dieron los primeros pasos, que el presidente llegó el 16 de mayo, si no me equivoco, al seminario en donde se estaban desarrollando, pocos días después se planteó que mientras la represión no se detuviera, no iba a haber diálogo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el enviado del presidente Ortega? En los tranques. Quiten los tranques y nosotros volvemos al diálogo, paramos la represión. Ok, ya no hay tranque. El 17 de abril en Masaya se terminó el último, y después en esos días se terminó el de Chontales también. El de Jinotega también. El de Jinotega, ok. Si ya no hay tranque, ¿a qué se debe esta represión? Es decir, Alan, es una cosa impresionante. Se ha denunciado cárceles clandestinas. Han improvisado fincas de algunos altos cargos del gobierno, en donde están metiendo a los muchachos en condiciones que no sabemos. Esto ni Somoza, pues, ni Somoza lo hizo. Entonces, Alan, los obispos le enviaron una carta ayer al presidente Ortega y le dijeron, queremos saber si al final usted, que nos ha descalificado el 19 de julio y después nos descalificó en la entrevista con Telesur, queremos saber si usted todavía nos acepta como mediadores o no, porque esto es una cosa de las partes. Le pidieron que le contestara por escrito y no lo ha hecho. Entonces, Alan, claramente aquí hay una situación de indefinición, de mucha incertidumbre, en la que el gobierno no está controlando la situación, por mucho que se lo diga el presidente Ortega. Mientras, digamos, hay miles de personas que están aguardando la reorganización de la alianza cívica, porque en este momento la alianza ha sido muy golpeada por la represión, y lo que se va a venir, te aseguro, a la vuelta de unos días, es más marchas y más movilizaciones. Sí, yo no solo me quedo, el PLC lo puse como referencia, los evangélicos, Javier. Los evangélicos son cristianos también, y protestaron desde la época de Lutero a esta parte. Las diferencias son de óptica en relación con los que somos católicos, aunque yo soy agnóstico. Y me dicen, ¿sos católico, Alan? Sí, pero agnóstico. Tengo mis puntos de vista en relación con la idea de Dios. Creo profundamente en Dios, pero si va a haber representación, tiene que ser representación nacional, Javier. Para que esto funcione, si no, no va a funcionar. Y un consenso. Y sigo insistiendo en un tema en el cual me he referido en diversas oportunidades. No es violatorio a la Constitución adelantar las elecciones. Reforma este año, se confirma el año que viene y nos fuimos a elecciones. Y que vengan a contar los votos, que pongan un nuevo Consejo Supremo Electoral, una nueva ley electoral, que vengan del mundo entero a contar los votos, que traigan los sistemas que existen en el mundo entero para contar los votos, porque así funciona. Yo recuerdo, aquí hubo una encuesta en la página web de Radio El Pensamiento. Yo no la podía manipular, voto que entraba, voto que se quedaba, ¿verdad? Y porque yo siento una correlación de fuerzas aquí, independientemente de todo, Javier, y en honor a la verdad, son contendientes los que estoy viendo. O sea, nadie puede arrogarse de que yo tengo la mayoría o hice esta marcha y el pueblo ya votó. No, aquí hay marchas todos los días de uno y otro lado. Entonces, la única definición para parar toda esta situación de violencia es que se exprese el pueblo. Bueno, Alan, la situación es sumamente compleja y
porque el que está sufriendo de nuevo es el pueblo. En la casa del presidente seguramente ahí no falta alimento, no falta aire acondicionado, no falta nada. Pero me di cuenta, por ejemplo, Alan, que hay una ola represiva en las instituciones del gobierno. Están despidiendo trabajadores del Estado que o fueron a las manifestaciones en algún momento o expresaron algún tipo de simpatía por el movimiento o sencillamente son venganzas de compañeros de trabajo que a lo mejor ambicionan el puesto que tienen. Pero no solo eso, se está dando también en algunas empresas privadas presiones de grupos de trabajadores que sí han participado en las marchas en contra de aquellos que son sandinistas o que han expresado su rechazo a este movimiento para que los despidan, y se han producido despidos. Obviamente nosotros no vemos de parte del gobierno un interés por tomar ya medidas urgentes para resolver esa fractura social que se ha venido dando a propósito de temas morales y temas éticos que nos plantearon en un mensaje, Alan. El no tomar una acción para resolver esta situación y dejar que la represión siga avanzando y que sea la única respuesta que tienen los manifestantes, que tiene la sociedad en términos generales como reacción, y que eso tiene ya impacto en los barrios en donde hay conflictos ya vecinales por esto, en donde las empresas ya se están, estatales y privadas, se están dando situaciones como la que te dije. Realmente no solo es un acto de irresponsabilidad política, sino inmoral también. Sí, yo voy a decirle a los oyentes, no hay que estigmatizar determinado partido político por determinado liderazgo. Los liderazgos cambian. Los partidos políticos han estado allí a través de la historia en Nicaragua. Yo he insistido en que una nueva ley electoral debe de contemplar que la gente se exprese por firma para determinada candidatura, que no es necesario pertenecer a un partido político, y esto puede ir consignado en la nueva ley electoral que tiene que hacerse, a penca, como dice uno de los que me está escribiendo ahorita. Pero no puedo estigmatizar que fulano de tal, el PLC tiene gente de diferentes tipos, los conservadores tienen gente de diferentes tipos, los evangélicos no son Miguel Ángel Casco ni Sicto Ulloa. O sea, las personas pasan, las ideas quedan siempre. En ese sentido yo me pronuncio de esa manera, porque es mentira. Hay en estos momentos una correlación de fuerzas aquí que se han confrontado en todo esto, pero el problema nos pertenece a todos porque todos hemos sido afectados por el problema, y en ese sentido, por eso estoy planteando la tesis. He planteado la tesis también de que quien mejor aprovechó los tranques es el presidente Daniel Ortega y su gobierno, porque le dieron chance, ganó tiempo. A Daniel lo tienen prácticamente en un momento dado, cuando concurre al diálogo lo tienen acorralado, pero cuando el diálogo, en lugar de diálogo, se convierte en una caterva de ofensas e insultos, se echó a perder todo. Ahí estaba, y ahí pudieron haberlo llevado a ciertos puntos importantes, pero el exhibicionismo que ahí se dio lo echó a perder todo. Ese es mi punto de vista. Y si ustedes se fijan, a pesar que en la OEA alguien llegó a pegar gritos y tuvieron que sacar a esa persona en una reunión de la OEA, posteriormente la OEA, todos estos países condenaron la actitud del gobierno de Nicaragua, que no es necesario ser vulgar ni grosero para lograr las cosas, ¿verdad? Las cosas se pueden lograr, y esto está evolucionando, Javier. Bueno, Alan, definitivamente 100 días de protestas en Nicaragua es algo inédito también. Yo no recuerdo en ninguna época que durante 100 días se dieran manifestaciones, se dieran marchas,
la mayor parte pacífica en ninguna época. En la época de Somoza no se dieron, se daban marchas periódicamente, de alguna manera, pero no se daban este proceso que hoy estamos viviendo. Esto es totalmente inédito. Ahora sí voy a estar de acuerdo en algo en cuanto al diálogo, que se necesita voluntad política para llegar a él, se necesita entender que el gobierno no ha ganado nada con la represión y quitando los tranques y penetrando a las ciudades, porque lo que es el sentimiento nacional de que se necesita una reforma profunda y de fondo en este país, que el modelo que ha impulsado el presidente Daniel Ortega ya caducó, ya se acabó, ya no existe y no hay manera de reconstruirlo, merece una respuesta política del país, porque el presidente no pudo. O sea, así como vos decías, y vos tenés la razón de que durante 100 días el movimiento de protesta tuvo al presidente contra las cuerdas, y lo tiene todavía, porque el presidente no ha podido responder al desafío político, al desafío de las armas sí respondió, pero no al desafío político. Mientras el presidente se mantiene a la espera de lo que otros hacen para reaccionar, claramente él no tiene en la actualidad, no vemos que tenga en la actualidad la capacidad de resolver por sí mismo el problema, Alan, porque el hecho de que hoy estemos circulando por las calles y por las carreteras sin obstáculos no implica que ya resolvió el problema. Es que el problema no solamente es de Ortega, Javier, es de todos nosotros. Claro. Mira, hoy estábamos hablando en mi oficina que todos estos problemas de la circulación, hay un montón de medicinas que no han entrado al país y que se han venido rezagando, entre otras cosas, Javier. La comida se ha disparado. Entonces, ¿quién ganó? Ganó tiempo Ortega. ¿Quién perdió? Hemos perdido todo. Yo he buscado medicinas que yo las necesito en este momento para mí y no se encuentran porque los pedidos se han detenido para venir a este país en los últimos días, Javier. Entonces, para poder encontrar normalidad en un país, tenemos que... el país es de todos nosotros, todos somos nicaragüenses, la solución es entre todos, ¿verdad? Está bien que el mundo en estos momentos se pronuncie en relación con los acontecimientos de Nicaragua, yo lo miro muy bien. Hace rato no se hablaba tanto de este país más que para aquel cuento de que es el país más seguro de Centroamérica, que siempre me dio risa eso es una mentira. De que el turismo creció como había crecido es mentira. Te lo digo por conocimiento de causa, claro, porque estoy vinculado al turismo, ¿verdad? Así por un negocio que tengo. Entonces, se dijeron muchas mentiras, pero el problema aquí es de todos y la solución es entre todos. Pero no, con no, vos no podés venir a esta manifestación porque vos sos del partido tal, no. Si aquí nadie es dueño absolutamente de la verdad. Siempre hay medias verdades y medias mentiras. Aquí hemos dicho en el programa, hemos criticado, Alan, en el programa, el cortoplacismo con que se vio en algunos momentos la búsqueda de objetivos por parte de la Alianza Cívica. Ahí hubo definitivamente falta de visión estratégica. Pero quiero recordar algo. Este movimiento, aunque no le guste a muchos sandinistas, aunque el presidente Ortega esté alimentando esa idea, este fue un movimiento espontáneo que explotó solo, sin ninguna conducción. Y aunque el presidente Ortega se queje hoy de que el imperio norteamericano es el que está detrás de este asunto, no es cierto. Este es el resultado de 10 años de políticas equivocadas, de errores graves de parte del presidente Ortega, que llevaron a hartarse a una generación completa. Repito, los muchachos que nacieron en el año 2000, hoy tienen 18 años. Mira, Javier, los que nacieron en 1995, hoy tienen 20 y pico de años. Esos son los que hoy están en las calles. Voy a interrumpirte, aunque nada que ver, y le quiero decir a la gente,
porque el mejor de todos, estando el Chele Grisby ahí, es mi hermano en el programa que... No perdas tiempo hablando de otro programa, hombre. Bien, estaba leyendo la corresponsalía de un sacerdote aquí en Focenit, que es la página oficial del Vaticano. Uno de los cuestionamientos que hace en su reportaje el sacerdote dice que aquí lo único que pueden hablar son el presidente y la vicepresidenta. O sea que los ministros, los altos funcionarios aquí no tienen voz. O sea, ese es parte del problema que hemos tenido. ¿Cuántas veces vos, yo, cualquier periodista hemos querido entrevistar a un ministro y ellos no dicen nada porque es peligroso que los corran y están cuidando el cargo? Exactamente. Realmente, si yo tengo una persona en un cargo de responsabilidad, yo tengo que darle la oportunidad de que se exprese también. No solamente yo soy el dueño absoluto de la verdad, por eso planteo hoy las cosas como las que estoy planteando, porque quería llegar a este punto, ¿verdad? Tiene razón el sacerdote en su reporte que hace a Infocenit, él debe ser el corresponsal aquí, ¿verdad? Voy a hacer otras críticas. Pero entonces todo esto nos vino hartando, Javier. Ahí coincido con vos, pero se montaron sobre lo que había. Exactamente. Y seguramente había preparado algo, Javier. Efectivamente, Alan, voy a agregar otras críticas a lo que se ha hecho en estos 100 días. No solo, digamos, el cortoplacismo con que se vieron las cosas, debido a que esto fue algo espontáneo. Todavía hay muchas marchas que se autoconvocan, Alan, porque alguien pone un cartel y dice, veámonos a tal hora en tal parte para protestar, y la gente va. Este fin de semana pasado hubo 3 marchas autoconvocadas, que al final son avaladas por la Alianza Cívica, pero no hay duda, Alan, de que la autoconvocación, el movimiento de autoconvocado es el fenómeno político del momento. Ahora, que sobre esto se montaron grupos sectarios que están adentro y que no quieren que otros participen, yo estoy de acuerdo. Hay mucho sectarismo en este asunto. Hay falta de visión nacional porque no la están fomentando. En segundo lugar, Alan, no hay duda que además del sectarismo y del cortoplacismo, nosotros tenemos también el mal, y eso es generalizado también, de pretender que las cosas no las hagan otros. Yo estoy de acuerdo con vos cuando decís que hay una gran responsabilidad de la comunidad internacional, pero indudablemente somos los nicaragüenses los que tenemos que resolver nuestro problema. Y cuando digo eso, es todo, ¿verdad? Aquí no podés marginar a nadie. Nadie tiene el derecho político ni moral de marginar a nadie. Podemos criticar y condenar las acciones individuales de los grupos o de las personas y decir este es corrupto, este es tal cosa, este es lo otro. Sí tenemos el derecho y debemos hacerlo. Indudablemente la libertad de expresión nos garantiza que podamos hacerlo, Alan, pero cuando todos nos cobijamos en esas marchas con la bandera azul y blanco, ahí nadie puede quedar fuera. Es más, el futuro del país no puede ser concebido sin sandinismo, por ejemplo, o sin partido sandinista. Todos deben existir en Nicaragua, aunque Ortega ha sido el que más ha reprimido a los partidos políticos, el hecho de que el MRS no tenga personería jurídica, el hecho de que otros grupos no puedan, como decís vos, ni siquiera organizarse para postular a un alcalde o a un diputado o por último a un magistrado de la Corte Suprema. Eso es, digamos. Y el tercer elemento es el borreguismo, Alan. Solo lo último que para pasarte la batuta. El borreguismo de los sandinistas que están en el poder. Es realmente preocupante que gente con una gran educación, con grandes niveles políticos, hoy estén con la lengua metida en los bolsillos, ¿verdad? Porque están defendiendo un cargo, porque están defendiendo una posición. El borreguismo es lo que va a terminar de destruir al sandinismo, su inconsistencia ideológica y también ese fenómeno que hoy vemos. Decía un oyente ahora, él quedó ciego, probablemente vos lo conocés, porque él estuvo durante los años de la contra, Iván Zavala, y voy a dar el nombre,
han querido, dice, borrar al sandinismo o al Frente Sandinista, y eso ha hecho, dice, nos quieren hacer desaparecer, que yo haya vuelto a replegarme otra vez al Frente Sandinista, del cual yo me había alejado porque nos han apartado a los viejos sandinistas. En el caso de los viejos sandinistas, y yo lo dije el otro día, llegan a buscar un empleo y les dicen, y dice él, yo perdí, yo anduve, y le dicen, y esa es historia, le dicen. Y he dicho que en el caso de los que se pusieron en los tranques, cuando el tiempo haya pasado, porque nada es para siempre, y diga, yo estuve en un tranque, y le van a decir, pero yo puse mi vida, entonces, por eso yo estoy hablando aquí de todos los sectores que tienen deben de participar en un problema que nos atañe a todos. Yo vi el caso cuando empezaron estas manifestaciones, Javier. No, vos sos liberal, salite de aquí. Y a vos te consta. No, yo lo vi, yo vi eso. Vos sos conservador, salite de aquí. No, si nadie es dueño de este país, nos pertenece a todos. Nadie puede arrogarse, decir, la manifestación tal es grande, porque la hice en la Avenida Bolívar, y eso ya votamos, no, o ya salió la otra manifestación, o ya votó. No, tenemos que ser entre todos, Javier. Por eso yo insisto, de manera ordenada, sin vulgaridades, sin jayanadas, sin grosería, volver a un diálogo nacional, Javier, y darle el reconocimiento que se merecen y su lugar como mediadores a los señores obispos, como mediadores, ¿verdad?, para solucionar un problema que no va a venir a solucionarlo la Comisión de Derechos Humanos, después de recomendarlo que se investiguen los crímenes. No van a venir cascos azules porque no los necesitamos. Este es un problema de nosotros, ni a desarmar a quién. Somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Entonces, es entre todos o nada, Javier. Sí, yo me acuerdo un cuento que decían los sandinistas en los años 80, y vos lo debes de recordar: la solución somos todos. Y decían los socialcristianos, para vulgarearlo, la solución somos 9, decían. Sí. Alan, antes de desarrollar el tema que me pediste, que vos estabas planteando, hay que recordar que en las marchas hemos visto, por ejemplo, una de las novedades de marchas recientes, incluyendo la del 30 de mayo, el Día de las Madres, fue ver a generales en retiro, entre ellos Joaquín Cuadra, ex jefe del ejército de Nicaragua, a Osvaldo Lacayo, al general Salvatierra, inclusive al padre de la presidenta de AmCham, 6, 7 generales que participaron de las marchas. Y no tenían por qué sacarlos también, y espero que no los hayan sacado. No, al contrario, yo no vi ningún rechazo de la gente. Y algunos de ellos siguen siendo miembros del Frente Sandinista, aunque se definen como no orteguistas, que en ese momento se definieron como miembros de las, como simpatizantes, como miembros del movimiento que está buscando una renovación de fondo de la democracia del país. Y en segundo lugar, Alan, porque vimos también ahí personas de diferentes partidos políticos, pues inclusive gente que no había visto en mucho tiempo, desde la época de Toño Lacayo, participar, y los vi que iban de lo más tranquilo, pero también vi el rechazo a grupos de liberales y de conservadores solo porque andaban en la marcha. No vi rechazo, por ejemplo, a la gente de C por L. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué unos sí reciben y otros no? Bueno, esa es otra discusión. Pero hoy en día, si nosotros queremos realmente sentarnos a ver este problema, hay que recordar 2 grandes momentos de la historia. En los años 80 se hizo una constitución, la primera que tuvo la revolución, en 1987, que se hizo a la medida del poder revolucionario, que en ese momento lo ejercía el presidente Ortega. 10 años después, menos de 10 años después, una nueva coalición política, incluyendo a un sector que dividió al Frente Sandinista,
que hoy se opone a la ampliación en el diálogo de Más Fuerza, promovió una constitución distinta a la medida de esa alianza política. 2 años después, o 3 o 4 años después, el Frente Sandinista y el PLC pactan una contrarreforma. Y 5 años después, el gobierno del presidente Ortega, con el poder que consiguió en el 2011, con una asamblea totalmente controlada por él, vuelve a su zona de confort y regresa a la Constitución de 1987. Una de las cosas que hay que debatir, Alan, en el futuro es qué tipo de constitución queremos, y hay que preguntarle a la gente. Para mí, que la constituyente, para hacer una nueva constitución, debe partir de una consulta general. Ya no solo dejar en manos de los partidos políticos, porque hoy muchos de los nicaragüenses están criticando y rechazando a los partidos políticos porque también han cometido graves errores. Yo estoy de acuerdo. Y no se les puede dejar a ellos solamente, sin supervisión política, sin la supervisión de la ciudadanía, de los ciudadanos, que la próxima constitución no puede ser elaborada únicamente por aquellos que salgan elegidos en las urnas para una constituyente. Debe hacerse de una manera más masiva, que la gente participe y que diga qué tipo de constitución quiere, qué tipo de democracia quiere, qué tipo de asamblea quiere, si quiere una Corte Suprema con 20 magistrados, la quiere con 3, si quiere un Consejo Supremo Electoral dividido entre el Instituto de Cedulación, etcétera. Todo aquello, ¿no? Pero no se puede dejar que un grupo monopolice lo que es el futuro político de este país. Estamos en un momento claro, Alan. No hay vuelta a Dios al 17 de abril. El presidente Ortega a balazos no podrá regresarnos a esa burbuja en la que vivíamos en una época que realmente parece que hubiese sido hace 4 o 5 años y tan solo fue hace 100 días. Y finalmente, Alan, a mí me parece que lo más importante hoy en día es reclamarle a los protagonistas políticos su compromiso ya, inmediato, que es parar la violencia, sacar a todos los jóvenes que están presos, vaciar las cárceles de prisioneros políticos, sentarse a negociar y resolver esta crisis, porque el país se nos hundió y estamos a punto de enterrarlo. Mira, toda la vida en este país históricamente se han querido tomar la representación de todo el país cuando no la tienen. Antes era Somoza y Emiliano Chamorro, después fue Agüero con Somoza, después fue Arnoldo con Daniel, después Daniel pacta con Bolaños, que según Daniel Ortega el mejor pacto que ha hecho fue pactar con Bolaños, a quien no le puso el espejo retrovisor dentro de la corrupción que ahí hubo, como se lo puso Bolaños a Arnoldo. Entonces, la verdadera representación, y por eso yo me voy al voto, y me voy a la consulta popular, que es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque aquí han creído los caudillos que tienen la representación nacional. Por eso yo he venido insistiendo, yo no me siento representado por ninguno de los diputados que están ahí, yo no soy miembro de ningún partido político. Entonces, por primera vez, hacer mejor las cosas y no discriminar a nadie. No, vos sos del partido tal. Sí. Tan liberales y surgen del somocismo y del arnoldismo son los que están en Ceporeles, Javier. O los que se quedaron con Alemán, como los sandinistas, tan sandinistas, los que anduvieron en la montaña, como los que se quedaron con Daniel Ortega. No los pueden hacer desaparecer. Entonces, un verdadero arreglo nacional con una, y que haya una bien clara y definida mediación en todo esto, y que dejen que los actores sean los que participen, y en ese sentido, con la participación de los actores, sacar un consenso. Ese es mi punto de vista, si en realidad si queremos esta vez, porque yo soy nicaragüense, claro, del barrio Cristo del Rosario, como sos vos también, si queremos esta vez que las cosas se solucionen,
para mucho rato, porque las soluciones no son para siempre. Pero si vamos a estar, vos no porque me cae mal, vos no porque sos feo, vos no porque sos negro, vos no porque sos chele, vamos a quedar en lo mismo que hemos quedado históricamente. Ahora yo quiero decir algo antes de meter un par de provocaciones para nuestros televidentes y nuestro oyente. En primer lugar, la Constitución de 1987 no puede ser peyorativa, no puede ser estigmatizada como una Constitución antidemocrática. Lo fue y bastante democrática y fue bastante consultada en una época en que estábamos en una guerra civil y que no fue perfecta. Sin embargo, Alan, cuando el presidente Ortega decide en los últimos 5 o 7 años volver a esa etapa, a volver a esa constitución, lo hizo no para construir un país democrático, sino para construir una dictadura. Y eso es lo más grave. Metió al país, y sobre todo a la juventud, en una burbuja, le hizo pensar que todos estábamos felices porque podíamos ver el clásico del Madrid contra el Barcelona en una pantalla gigante, porque las cantinas estaban llenas los fines de semana y porque todos podíamos comernos una pizza durante el fin de semana. O porque estábamos alienados, o porque los jóvenes estaban alienados con las programaciones de esos canales que han sido burdos, Javier. Ni siquiera tienen talento. Y ahí se equivocó el presidente Ortega. Las políticas de censura, las políticas subliminales y las políticas de distracciones al final fueron el caldo de cultivo en que se cocinó esta rebelión popular. Pero digamos, Alan, ¿por qué no podemos aspirar a que los diputados los elijamos por circunscripción, independientemente que vayan por un partido político? Estoy hablando que aquellos que viven en Estados Unidos saben cómo funciona esto. Pues, que propongamos que en un distrito o en una zona particular elijan allá a su diputado y veremos qué tal le va. ¿Y por qué no elegir al jefe de policía también? A mi jefe de policía, como se hace en Estados Unidos. ¿O por qué no elegir a tu juez? En las alcaldías lo hacen, el alcalde. ¿Por qué no elegir a tu juez? ¿Por qué tenemos que estar bajo realmente la dictadura de algunos poderes que se arrogan la representación del país? ¿Funciona en la democracia norteamericana? Sí funciona. ¿Por qué no puede funcionar para nosotros? Lo importante, Alan, es que la próxima constitución y lo que salga del diálogo debe crear lo suficiente anticuerpos como para que no volvamos a tener una dictadura, ni gobiernos duros, ni líderes que dicen, bueno, mis padres vivieron más allá de los 90 años, así es que yo puedo hacer que llegue a los 100 años y por tanto me van a aguantar hasta que yo me muera. Eso ya no puede ser. O porque yo quiero que mi esposa sea un alto cargo y después en navajo a mis hijos, eso ya no puede existir. Eso es un resabio del siglo XX que ya no podemos nosotros seguir cargando ni dejando que las actuales y las futuras generaciones carguen con eso. El tiempo se nos fue, Javier, ya está claudiando Werner. Ya vino Sabe también. Así es. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle